Una de las cosas muy divertidas del primer ciclo, divertidas y no tanto, o costosas, pero en el fondo igual, a pesar del no tanto y del costoso, siguieron siendo divertidas, fue el enfrentarse al prueba y error, porque eran no escultores. Al ser no escultores, no tenían experiencia con los materiales, no tenían experiencia con las técnicas. Ya mencionamos que a veces tampoco... Uno de los primeros problemas fue ¿qué hago? Pero una vez resuelto el qué hago, venía el cómo lo hago, es decir, con qué material, y una vez que estaba con qué material, qué sé yo de ese material y cuán tranquilos estamos respecto de la sustentabilidad del material. Cómo dura un material en la intemperie, en solazos y climas fuertes como donde vivimos. La parte divertida fue que fue muy creativo, y fue creativo en trabajo de equipo. Nos rompíamos un poquito la cabeza para encontrar qué hacer. Eso me llevó a otra instancia que hace poco descubrí escuchando a alguien que hablaba de la diferencia entre participar en el arte mientras el arte se hace, o de participar en el arte como le pasa al 99% de la gente, participar en el arte cuando se contempla o se observa el arte. Y en este primer ciclo fue la parte muy divertida, y sobre todo para mí, es que yo me metía adentro del arte, me metía adentro del atelier, adentro de los ateliers imaginarios o específicos, discutiendo, debatiendo con los artistas qué hacer y cómo hacerlo. Y fue muy lindo. Ese prueba y error, la parte dolorosa o la parte costosa, es que prueba y error, cuando fue error, tuvimos que rehacer. Y tuvimos que rehacer a veces completamente. La escultura de Papandrea se hizo en azulejos pintados por él en su atelier en Buenos Aires. Habíamos pensado todo muy bien. Encontramos una ceramista de primera, teníamos hasta una cajita especial en la cual se ponían los azulejos pintados frescos que no tenían que tocarse porque se le iba la pintura, cómo iban a viajar hasta el horno de la ceramista. Y bueno, y funcionó perfectamente porque se dio esa cosa mágica de que cuando se cocina de vuelta, esa pintura que estaba ahí fresquita y que si uno pasaba el dedo se borraba, de golpe se metía adentro del azulejo. Es bastante sorprendente, aún mientras lo estoy diciendo, me sigue sorprendiendo. El problema es que los azulejos no eran de calidad apta. Los azulejos en sí, los que ya habíamos comprado inocentemente en una barraca en Buenos Aires, no era de calidad apta para estar en el exterior, con lo cual empezó a saltar el esmalte blanco. La pintura, fenómeno, pero el esmalte saltaba, con lo cual se iba todo. Y en las primeras ocasiones Virginie pintó como para más o menos arreglarlo, hasta que llegamos a la conclusión que había que tirar todo abajo. Y bajamos, limpiamos toda esa pared de hormigón, tiramos todos esos azulejos y terminamos yendo a Portugal, a donde justamente se habían hecho los azulejos del subte de Lisboa. Y bueno, en los primeros 5 minutos de charla con el señor de la empresa Viuva Lamego, que decía que era de 1865, el tipo nos explicó que evidentemente se trataba de un problema de impermeabilización y que como no eran impermeabilizados los azulejos que habíamos comprado, se juntaba agua durante las lluvias y cuando helaba, cuando la temperatura bajaba menos de 0, esa agua rompía el esmalte, como a uno se le rompe una botella de champán cuando se le olvida en el freezer. Y bueno, tuvimos que ir 2 veces a Portugal, Pat fue 2 veces, pintó todo de nuevo y ya pasaron como 5 años y está todo bien. Y bueno, la obra de Papandrea es súper representativa de él y sigue siendo uno de los hits del parque. La de Alberto Valli, Alberto es un gran amigo, arquitecto, pero también se ocupó, en algún momento se especializó en la instalación de super restaurantes en París, y también es pintor y también es escultor. E hizo esta figura un poco monolítica, un monolito con formas cubistas. La hicimos en hormigón negro y el fabricante
del cemento y del hormigón nos juraba que el negro estaba dentro de la masa y que por lo tanto iba a seguir siendo negro. Y al año, 2 años, se puso gris feo, gris de hormigón feo, y los ángulos además, que tenían que ser muy rectos, empezaban a descomponerse. La verdad que había sido una pena. Esa obra tan linda, 2 o 3 años después, tenía muchos defectos. Y apareció alguien en París que dijo: yo tengo la solución, hay que forrarla con lámina de plomo. ¿Por qué? Lámina de plomo. Y bueno, se vino para acá, yo me traje la lámina de plomo, despachándola, no sé cómo me dejaron pasar, y se forró en lámina de plomo. Y quedó muy linda, salvo que al cabo de 2 años empezó a, lo que se dice en francés, a gondolear, empezó como a moverse, a tener curvas, se veían las costuras, cambiaba de color, no era tan feo el cambio de color, en fin. Hubo un momento en que nos dimos cuenta que haberla forrado en lámina de plomo había sido un error, y entonces decidimos sacar la lámina de plomo, pegarle una paliza al monolito de cemento lo máximo posible, para deshacerlo lo máximo posible, armar un pozo enorme, y la pobre escultura ¡plup!, está ahí enterrada al lado de donde había estado erguida durante muchos años. Y se volvió a hacer. Ahí sí ya había aparecido y se había familiarizado el acero corten en Uruguay, y se volvió a hacer enterita de cero, con algunas modificaciones que la embellecieron un poco. Alberto participó obviamente, y se hizo en acero corten, en chapas de acero corten, y ahí está vivita coleando y muy contenta con su acero corten. Virginie también le pasó lo que le pasó a todos los amigos, decir: ¿y yo qué hago? Y ella en ese momento estaba haciendo monocopias. Monocopias, es decir, copias que se hacen, como el nombre indica, una sola vez, porque se hace sobre una placa de cobre, es decir, se hace sin incisión, como sería, por ejemplo, la litografía, donde se hace una incisión sobre la piedra. En este caso, en el cobre no se hace nada, se pinta, se hace la base de lo que uno quiere que esté reproducido en la hoja, y se lo pasa por una prensa y se imprime de manera no muy exacta, lo cual le da cierto encanto de improvisación o de azar a la obra que sale finalmente. Eso es lo que hacía Virginie, que lo hizo durante unos años, y entonces se le ocurrió, y me parece que la idea fue muy buena, de hacerse traer por el vidriero un vidrio arenado, y en vez de pintar sobre una placa de cobre, pintó sobre hojas especiales, tipo seda, creo, y aplicó la hoja contra el vidrio arenado, traspasando la imagen de la hoja al vidrio. Y después mandó de vuelta el vidrio para el vidriero, que le aplicó un vidrio transparente del otro lado, lo selló, digamos. Y ahí están los elefantes, muy contentos. Yo creo que están muy bien donde están y les va bien. A veces pensamos que el color se está empalideciendo, todavía no estamos muy seguros. Esperemos que el prueba y error duró bien hasta ahora, que siga durando. Y está ahí el elefante en el ambiente de Cerro Timbó. Después, Luna Paiva, la hija de Rolando, de quien hablamos, y de Teresa, amiga de toda aquella época de siempre, que seguimos siendo amigos. Luna ya estaba, era fotógrafa en esa época, pero ya había empezado a incursionar en la escultura porque había hecho cuerpos con sus fotografías, que es el pájaro multicolor y que tiene el encanto de tener luz adentro, con lo cual a la noche parece como una imagen que no se sabe de dónde viene, porque no se ve todo el negro que lo recubre. Y ahí también tuvimos prueba y error. La placa hubo que cambiarla una vez, pero bueno, nos hemos ido arreglando. Luis Felipe Noé durante mucho tiempo me decía que no podía venir. Creo que mencioné que Nora había estado muy enferma, y vino y hizo este objeto que es bastante original con relación a lo que él hace, y que sin embargo tengo la certeza de que él lo
lo sintió así. No sé, tiene algo precolombino, algo funerario. Yo sé que Yuyo estaba muy contento con esta obra y a pesar de que no se parece para nada en lo que hace, nos dedicó una página entera en su libro de retrospectiva contando la historia de Cerro Timbó y cómo lo hicieron hacer una escultura, y está ahí también, está ahí. No tuvo problemas de prueba y error porque tiene un formato muy simple, pero al mismo tiempo no sé cuánto tiempo van a durar en buenas condiciones los palos, pero por ahora aguantan muy bien. La que no aguantó muy bien fue la cabeza de Juan Andrés Videla, que era una maravillosa cabeza de vidrio y que se rompió un día de tormenta, probablemente de presión. Todo indica que se rompió desde adentro, que se partió en dos por la costura, porque se cayó de los dos lados. Había sido muy difícil hacerla, porque no es para nada fácil hacer piezas de vidrio de ese tamaño. Y como no conseguíamos con quién rehacerla, la terminamos haciendo de vuelta en resina. La resina envejece relativamente bien y yo sigo contento con esa obra. Lo único que me pregunto es si algún día me encantaría encontrar a alguien, así que de paso hago un aviso. Si alguien tiene un horno para vidrio grande, que se presente, que tenemos una cabeza para hacer. Pascal Fournier es la madre de mis hijos. Ella empezó pintando, ya en esa época ya había empezado a hacer esculturas y ya justo era la época en que hizo esos personajes, pingüinos, pájaros o personajes que vuelan, que se van. Tiene mucho que ver con Pascal, esta cosa así, esta imagen, y sobre todo que además tenemos 3 hijos juntos, franceses, y aparecieron estos 3 personajes, Bleu, Blanc, Rouge, que respecto de la sustentabilidad del material sobreviven bien. Es una resina sin duda hecha por buenos profesionales, pero los colores son un poquitín más pálidos que en su origen. Fernando X González, hoy tenemos 2 Marisol, una que está en la puerta del atelier de Virginie en resina, restaurada por segunda vez, y obviamente abandonamos la idea de dejarla a la pobre Marisol en la intemperie porque evidentemente no aguantaba bien la resina con el sol, sobre todo supongo que el sol, y la hicimos en bronce. Y está bien, no es igual a la anterior, es un poco más severa, pero sigue teniendo muy linda presencia. Curiosamente, asusta menos, porque Marisol, a pesar de ser una niña encantadora e inocente, tiene como una de sus particularidades es que mucha gente se asusta cuando la ve. Y la de bronce creo que o la gente se acostumbró, o ella está más tranquila, o simplemente el bronce hace que sea menos asustante. Y bueno, creo que medio ya pasamos por todas las obras del primer ciclo. De Fernando Massa creo que ya conté en otra oportunidad que terminó haciendo en escultura lo que había pintado toda su vida, y justamente la pequeña, porque siempre hay una grande y una pequeña, la pequeña de Fernando Massa, sería medio tonto hacer una pequeña, pues sería como una maqueta sin mucho encanto. Lo que terminó haciendo Fernando fue que hizo un cuadro de Massa, uno de sus cuadros, con esta figura. Con lo cual se dio la particularidad de que el cuadro fue posterior a la escultura. Primero hizo un croquis muy simple, una acuarela, se hizo la escultura y después, en base a la escultura, se hizo un Massa propiamente dicho. De Edgardo creo que no hablamos, y Edgardo, el arquitecto y amigo, había hecho una cinta de hormigón, había proyectado una cinta de hormigón como una cinta de Moebius con intercalados metálicos. Edgardo, más hormigón, ya pusimos demasiado. Sí, puede ser que tengas razón siempre, ¿no? Con Juan Andrés Videla también había programado otra cosa. Muy a menudo pasó esto de que el primer proyecto no funcionaba y se le ocurrió insertar estos libros de hierro
entre las piedras, no tocó las piedras no ni siquiera se las limó un poquito. Todo lo que se puso en estos espacios, lo cual hace también que es una obra bastante especial en este contexto. Por un lado, y justo hablábamos con Edgardo hace poco, por un lado uno podría decir que, haciéndose el crítico de arte, decir que es una metáfora de lo que el hombre hace en la naturaleza. Es decir, el arquitecto construyó sus libros, sus volúmenes de hierro arriba de la piedra, un poco como la casa se hizo arriba de la piedra. Yo creo que también tiene otra particularidad. Yo pienso que en Cerro Timbó hay muchas más esculturas, que son el paisaje. Y dentro de ese paisaje, que sorprende, sin duda la gente lo observa, porque debe ser uno de los motivos por los cuales manifiesta tanto encanto la gente cuando viene acá. Pero por ahí, si uno trata de desmenuzar, de entender qué es lo que sorprende, obviamente la vista, obviamente los 360 grados, pero también hay algunas otras cosas, como por ejemplo las piedras, porque es absolutamente fascinante. Es como si uno hubiera querido reproducir eso, haciéndolo escultura, hubiera sido una obra monumental, obra que hizo el creador por nosotros. Y yo creo que la obra de Edgardo pone de relieve la perfección que dejó como forma los movimientos de las piedras, los movimientos que hicieron que esas piedras terminaran donde terminaron. Tienen paralelismos. Es muy interesante simplemente mirar las piedras y observarlas como si fueran esculturas. Lo de Edgardo ayuda sin duda a eso. El laberinto de Estupía fue una obra fantástica en el sentido de que sin duda le ha dado un trabajo muy fuerte, muy importante. Los azulejos se hicieron del modo similar a la de Pata Andrea, pero por el momento está todo bien y yo supongo que ya va a seguir bien. Por ahí era otra partida de azulejos y no tenían ese defecto que los anteriores. Y es muy original, o sea, no tiene nada que ver con Estupía y al mismo tiempo es totalmente Estupía. No puede haber alguien que conozca Estupía que no diga enseguida esto es Estupía acercándose, como lo de Prior no tiene nada que ver con Prior y sin embargo es totalmente Prior, y el Superman de Seguí, no puede haber un Superman más Seguí que ese Superman. Es como imposible no identificarlo. Espero no estar olvidándome de nadie. Creo que mencioné a todos los que concluirían el primer ciclo.